crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón. Entregamos nuestro corazón a ti, Rey de Gloria. Forma nuestro corazón, Señor. Moldea nuestro corazón, Rey de Gloria. Hazlo más como el tuyo, Señor. Hazlo más a tu imagen y semejanza, Señor. No te rindas con nosotros, Señor. Que cada día podamos perseverar en ser más como tú, Señor. Más a tu imagen, más de tu carácter en nosotros, Señor. Menos de mí, más de ti, Señor. Menos de mí y más de ti, Señor. En mi vida, en mi corazón, Señor. Yo quiero menguar Díselo allí, yo para quiero. que crezcas tú en mí, Señor. tú. Crece tú en mi vida, Señor. Crece tú en mi vida, crece tú en mi corazón, Señor. Así es, Rey de Gloria. Así es, bendito Padre. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias te damos en esta hora, Señor Jesús. Que seas tú creciendo en nosotros. Que sea como dice tu palabra, Señor, que la vida del justo va en aumento como la aurora hasta que el día es perfecto. Crece tú en nosotros, Señor, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Eso dijo Pablo. Hasta que Cristo sea formado en ti y en mí. Ese es el propósito del Evangelio. Ese es el propósito y el plan de Dios. Que seamos a imagen del primogénito, del unigénito Hijo de Dios, de Cristo nuestro Señor. Padre, gracias, gracias por este tiempo, Señor. Nos deleitamos en tu presencia, nos deleitamos en tu casa y queremos también deleitarnos en meditar en tu bendita palabra, que es el alimento de nuestro espíritu. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bonito es adorar al Señor. Desconectarnos de todo y centrarnos solamente en Él. Amén. Una vez más, bienvenidos, amada iglesia, en esta tarde. Nos reunimos para meditar en la Escritura. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Un saludo también a las personas que se conectan en esta hora con nosotros. Casa de Oración Bíblica les da una vez más la bienvenida en esta tarde, último servicio de este año. Hasta aquí el Señor ha sido fiel, ¿no? Nos ha sostenido. Nosotros podemos dar testimonio de eso, junto con mi esposa, como el Señor este año nos ha sostenido muchísimo y nos seguirá sosteniendo. Entonces es un privilegio que podamos terminar este año aquí, en su casa, meditando en su palabra. Pienso que es el mejor de los planes. Así que continuamos allí, vamos a continuar con el Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 6. Y en esta tarde nos reunimos para meditar en uno de los pasajes más impactantes del Evangelio, según el Evangelio de Marcos, específicamente en Marcos capítulo 6, vamos a meditar los versículos 45 al 52. Y este relato es en el que Jesús camina sobre el agua, ¿sí? Yo creo que muchos lo recuerdan, y sus discípulos luchan contra el viento. Están allí luchando contra una tempestad, y al final del pasaje que vamos a meditar en esta noche culmina con una frase que debe retumbar en nuestro corazón.
para que usted la tenga en cuenta. Y es que dice que porque ellos aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Eso dice el versículo 52 y ese es el tema central que abordaremos en esta tarde, la dureza de corazón y la urgente necesidad que tenemos de Cristo para vencerla. Amén. Así que para aquellos que les gusta tomar nota, el título del mensaje en esta tarde es cuando el corazón se endurece. Y es un llamado urgente para toda la iglesia a volver a Cristo. Porque tal vez cuando pensamos en dureza de corazón, solamente pensamos en los inconversos, ¿no? En los impíos, en los que no tienen a Dios. Pensamos solamente para allá y dejamos de examinarnos a nosotros mismos. Pero antes oremos, pidámosle al Señor su favor en esta hora y que sea su Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento para aplicar correctamente su palabra. Dios sabe lo que tú necesitas, amén. Dios sabe lo que yo necesito, ¿por qué? Porque solo Él conoce nuestros corazones, amén. Y Él es el único que puede darnos lo que verdaderamente necesitamos, amén. Así que te invito para que oremos. Padre, te damos gracias una vez más en esta tarde, Señor, y queremos pedir tu favor en esta hora, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea iluminando nuestro entendimiento, Señor, para que podamos abrir nuestro corazón a tu palabra y que esa semilla que tú siembras cada vez que nos exponemos a la Escritura germine y crezca cada vez más fuerte en nosotros, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Rey de Gloria, no tan solamente oidores, porque tú deseas, Señor, un pueblo que dé fruto para ti, Rey de Gloria, el fruto de la presencia de Cristo en nosotros. Por eso, Señor, que tu Espíritu abra nuestro entendimiento. Padre, ayúdanos a comprender la magnitud de tu palabra, pero sobre todo, como decía antes, ayúdanos a aplicarla. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando el corazón se endurece. La dureza de corazón no es un concepto abstracto ni lejano, no es un concepto complicado. Es una realidad que puede afectar a cualquier creyente. Como lo decía, no solamente pensamos en los impíos. Ay, no, es que son los duros de corazón porque no se convierten, porque no hacen caso al Señor. Pero es una realidad que puede afectar también a cualquier creyente. Ya sea que lleve tiempo en el Evangelio o sea nuevo en el Evangelio. Por eso, en esta noche buscamos responder, ¿qué es la dureza de corazón? ¿Cuáles son sus señales y peligros? ¿Y cómo podemos tratarla? Amén. Todo esto lo vamos a explorar a través de las Escrituras, poniendo claros ejemplos bíblicos, pero también aplicaciones prácticas para nuestra vida. Dice la Escritura en Proverbios 4:23. Esta tarde meditaba en eso con mi familia. ¿Qué dice Proverbios 4:23? A ver si mi familia lo recuerda. Amén. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y de hecho leíamos el Salmo y hacía referencia a eso, ¿no? Cómo David se preocupaba y decía, Señor, mi corazón, Padre. Vamos a leer nuestro pasaje de Marcos 6:45 al 52, pero antes de sumergirnos en la exposición del texto, debemos entender el contexto, amén, para poder entenderlo un poco mejor. Jesús acababa de alimentar a una multitud, ¿sí recuerdan? 5,000 personas, se estima que eran 5,000 personas, pero los estudiosos de la palabra dicen que fue mucho más, porque en ese tiempo habían los niños pequeños y los adultos, sí, eran familias de las mujeres y los niños, entonces fue mucho más. Con apenas 5 panes
y 2 peces. Un milagro extraordinario que revela su poder y su compasión. Inmediatamente después, Jesús obligó a sus discípulos a subir a la barca y a ir delante de él a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. ¿Alguien sabe por qué Jesús los mandó adelante? ¿Por qué no fue con ellos? Dice que se fue a orar, sí, de hecho hay una parte, pero en el Evangelio de Juan, creo que en el capítulo 6, dice que una vez cuando ellos presenciaron el milagro de la multiplicación del pan y de los peces, dice que querían hacerlo ¿qué? Rey, a Jesús. Entonces Jesús manda a sus discípulos adelante, porque en medio de que, recuerde que el pueblo judío estaba con sed y hambre de justicia, pues estaban bajo el yugo romano, y ellos estaban esperando con ansias a su Salvador, al Mesías, y al ver todas las señales, pues ellos estaban convencidos de que era Él. Solo que, como tenían sus corazones endurecidos, y ya vamos a ver más adelante por qué, ellos estaban esperando otra clase de libertador, que los libertara solamente en lo natural, mas no en lo espiritual, porque ellos no entendían todavía las cosas espirituales. De hecho, ninguno de sus discípulos, como lo vamos a ver más adelante, entonces Jesús los manda adelante porque ante la conmoción de que querían hacerlo rey, pues lógicamente yo creo que sus discípulos también hubieran apoyado la noción, ¿no? Sí, vamos, este es el tiempo, este es el momento. Entonces, como Jesús sabía que sus discípulos todavía eran inmaduros, por eso los manda adelante. Y los discípulos, obedeciendo, se encuentran en medio del lago luchando contra el viento contrario. Jesús, viendo la dificultad desde la orilla, porque dice que Jesús subió a un monte, a una peña a orar, a un lugar alto a orar, siempre lo buscaba, pero mirando el contexto histórico, cuando estaban alimentando a la multitud, dice que Jesús dijo que la gente se sentara sobre la hierba, lo cual hablaba que era de como primavera, algo así, era un tiempo seco, un tiempo de buen tiempo, entonces el cielo estaría despejado y la luna iluminaría el lago. Y Jesús allá a lo alto estaría viendo allá a los discípulos luchando contra la tormenta. Jesús, viendo la dificultad desde la orilla, se acerca a ellos caminando sobre el agua. Ellos, aterrados, piensan que es un fantasma. Jesús les dice: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y en el versículo 50, al subir a la barca, el viento se calma. Sin embargo, es el versículo 52 el que revela que a pesar de todo lo que han visto, sus corazones estaban endurecidos. Y este detalle es el que nos desafía a examinar nuestra propia condición espiritual. Te invito para que vayamos al pasaje. Marcos capítulo 6, versículos 45 al 52. Dice, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, usted me sigue allí. Dice la palabra del Señor. Dice que inmediatamente, ¿sí ve que fue después de lo que aconteció allí en la multiplicación de los panes y los peces? Se puede decir que eso era como lo veíamos en la serie de Chosen, ¿no? Ya al caer la tarde, la noche, ¿sí recuerdan? Dice, inmediatamente después Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar al lago hacia Betsaida, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse, la gente subió a las colinas, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde, esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Se cree más o menos que a eso de las 3 de la mañana fue que Jesús fue a donde sus discípulos. Recuerde que el día judío empezaba desde las ¿qué? No empieza como el de nosotros, que empieza desde las 6 de la mañana, empieza desde las 6 de la tarde, más o menos. Y las vigilias de la noche se dividen en cada 3 horas, ¿sí? Entonces, de 6 a 9 estaba la primera vigilia, se divide en 4 vigilias. De 9 a 12, segunda vigilia, de 12 a 3,
Más o menos se cree que a la tercera vigilia fue que Jesús fue allí donde sus discípulos. Muy tarde, esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, ¿sí ven cómo la escritura nos indica? Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Versículo 50. Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados. Versículo 52, porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes, pues tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Analicemos un poquito, versículo por versículo, el enfoque de este pasaje. Dice el versículo 45. Inmediatamente después Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar al lago hacia Betsaida mientras él enviaba a la gente a casa. Jesús toma la iniciativa de enviar a sus discípulos, mostrándonos aquí que muchas veces Él nos llevará a circunstancias donde nuestra fe será probada. Porque Él fue el que envió a sus discípulos. Y esto nos deja ver que la obediencia, el hecho de que tú y yo caminemos fielmente con el Señor, muchas veces contrario al evangelio de la prosperidad, ¿no? En el que se promete siempre prosperidad, todo paz, todo calma, ¿sí? Y que la gente busca prosperar, pero apenas empiezan a ver que Dios empieza a formarlos, pues ahí es donde desertan del evangelio. El hecho de que tú y yo obedezcamos fielmente al Señor no nos exime de que tengamos dificultades. Amén. Porque como lo hemos aprendido, tanto a justos como injustos, nos acontecen las mismas cosas. Amén. Por el contrario, ese tipo de dificultades o las dificultades pueden ser el escenario donde Dios quiere manifestar su gloria. ¿Cuántos lo creen? Espero que sea así. Amén. Teníamos un dicho donde nos congregábamos en un tiempo, y yo le decía, porque el Señor lo empezó a revelar a mi vida, y decía, las dificultades no son dificultades, son oportunidades de ver la gloria del Señor. Porque nosotros no buscamos las dificultades, ¿o sí? Y de hecho, aún cuando a veces las dificultades vienen por causa de nuestro pecado, Dios se puede glorificar en medio de eso. Amén. Si estamos arrepentidos, ¿no? Lógicamente. Versículos 47 al 48. Dice, muy tarde esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo. Y vemos allí a los discípulos, ¿cómo estaban los discípulos? ¿Qué estaban haciendo? ¿Sí? Dice que Jesús los vio que se encontraban ¿en qué? En serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. Podríamos decir que estaban en una lucha en medio de la tormenta, ¿verdad?
Los discípulos reman con esfuerzo porque el viento les era ¿qué? Contrario. Aquí vemos la imagen del creyente que, a pesar de su esfuerzo, no logra avanzar. Porque como lo hemos enseñado aquí muchas veces, atención, tú y yo no podemos caminar el caminar con Cristo, valga la redundancia, en nuestras propias fuerzas. ¿Podemos intentarlo? Claro que sí. Los discípulos estaban intentando allí vencer la tormenta, vencer las olas, ¿cierto? Sí podemos intentarlo, pero tarde o temprano desmayaremos, desfalleceremos, porque no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas ¿de quién? Del Señor. Él es el que nos da las fuerzas. Esta situación es común, ya que todos luchamos con problemas. ¿Cuántos luchan en su día a día con problemas? Situaciones que vienen, ¿cierto? Tentaciones. ¿Cuántos luchan con tentaciones? Pastor, ¿usted lucha con tentaciones? Claro, no es que yo soy una oveja más. Yo estoy aquí es por el privilegio y la oportunidad que el Señor me da y por su pura gracia y misericordia. Pero cada vez que yo expongo la palabra, yo también soy ministrado. Cada vez que yo voy a preparar el mensaje, allí Dios me habla. Por eso yo necesito también buscar del Señor. Yo tengo mi comunión con el Señor diaria y yo abro la Biblia y le digo, Señor, háblame. ¿Cómo está mi corazón? Y estoy atento a ver qué me habla el Señor para cambiar todo aquello. Luchamos con problemas, tentaciones, dudas. ¿Cuántos tienen dudas? ¿O lo saben todo? ¿Se lo saben todo? Uy, gloria al Señor, ya hay aquí glorificados. No sabemos todo. ¿Cuántos saben lo que va a acontecer el año que viene? No sabemos, ¿cierto? Pero muchos estarán proclamando año de victoria, cuando no sabemos. El Señor dice, basta para cada día su propio afán. Amén. Luchamos con dudas y a veces parece que Dios está lejos, ¿cierto? Sobre todo cuando hay luchas, cuando hay problemas, cuando hay dudas, ¿cierto? Parece que Dios está lejos, pero sin embargo Jesús ve y se acerca. ¿Cómo se acercó allí viendo a sus discípulos que estaban en qué? En problemas, luchando, guerreándola allí. Se acercó a ellos. Versículo 49 al 51. Dice, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Versículo 51. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados. Al ver a Jesús, ¿qué pasó con los discípulos? Se asustaron. Alguien dice que el que no ha visto a Dios cuando lo ve, esto es un dicho, un dicho de acá del mundo. Y mire, tiene su sustento bíblico. Más o menos, ¿no? No es tampoco para hacerlo doctrina. Los discípulos se asustan pensando que es un fantasma. Jesús los tranquiliza y se revela, les dice, soy yo. Cuando Cristo entra en la barca, ¿qué pasó? Según el pasaje, se calmó la tormenta, ¿cierto? ¿Me están siguiendo? Amén. Esto nos enseña que la presencia de Jesús es suficiente para traer paz en medio de cualquier dificultad. Yo se lo digo por experiencia propia. Todos conocen el contexto, bueno, los que lo conocen, por lo que hemos pasado. Dios está buscando este año a sus mejores guerreros. ¿Cuántos se apuntan? Levanten su mano a los mejores guerreros del Señor. Entonces, ¿cómo vamos a ser formados?
Si el mismo Jesús aprendió, dice, ¿a través de qué? De las dificultades, ¿cierto? Y no quiere decir que nosotros a toda hora anhelemos estar mal, en dificultades, no. Pero aquel que conoce cuál es el principio o el propósito del Evangelio sabe que lo que es que el carácter de Cristo se ha formado en nosotros, amén. ¿Y cómo vamos a tener a aprender? Cantamos la canción a veces, paz en medio de la tormenta. Pero ¿cómo queremos tener paz si no queremos la tormenta? El Señor hará su voluntad en ti y en mí. Amén. Sea la gloria al Señor. Y el versículo 52. Aquí es donde está el diagnóstico espiritual. El pasaje nos deja ver el diagnóstico o en la condición espiritual en que se encontraban los discípulos. Dice el versículo 52. Porque todavía no entendían el significado. ¿Por qué tenían temor? Porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes, ya que tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Ese es el versículo clave y en lo cual quiero hacer énfasis, o hace más bien que todo énfasis este pasaje, esta porción que leímos. Porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. A pesar de ver milagros, ¿habían visto milagros los discípulos? Muchos, ¿cierto que sí? Y yo creo que estos dos últimos que vieron fueron de los más poderosos, ¿o no? Imagínese usted, por lo menos ahorita, allá reunido y no, que planearon un sancocho, pero no hay ni para el sancocho. Y Jesús le dijo, baja y ponga la olla, póngale la tapa y ya. Y uy, salió el sancocho, imagínese. A pesar de ver los milagros, los discípulos no captan quién es Jesús. La dureza de corazón les impide entender, creer y responder adecuadamente. Y este versículo nos llama en esta tarde a examinar la raíz de nuestro propio estancamiento espiritual. ¿Te has sentido estancado a veces espiritualmente, que no avanzas, que no creces, que no maduras, que no avanzas en el Señor? Muchas de esas cosas vienen por causa de la dureza de corazón. Pero, ¿qué es la dureza de corazón? ¿Qué es la dureza de corazón? La dureza de corazón, según la Biblia, es la insensibilidad espiritual, atención, insensibilidad espiritual que impide percibir, comprender y responder a la obra de Dios. Esto es muy clave que lo tengamos en cuenta. La dureza de corazón es la insensibilidad espiritual que nos impide percibir, comprender y responder a la obra de Dios. Es una resistencia interna que niega o ignora la verdad, aun cuando está claramente expuesta. ¿Han oído el dicho del mundo? No hay peor ciego que el ¿qué? Que el que no quiere ver, ¿sí? Es más que incredulidad, es una actitud persistente que bloquea el obrar del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. En términos teológicos, como lo decía, la dureza de corazón se relaciona con la ceguera espiritual, pero también con la obstinación. Dice Efesios 4:18, búsquelo allí. Hablando de las personas que no conocen a Dios, nos dice que están irremediablemente confundidos porque cerraron sus mentes y endurecieron su corazón hacia Él. Dice la Escritura,
Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. ¿Cómo están los que no conocen a Dios? Irremediablemente confundidos, o están en sus propios razonamientos. Es que para mí esto no es malo, yo no le veo nada de malo. Eso es lo que muchos jóvenes, o es la mentira que Satanás le está metiendo a la juventud hoy en día, ¿no? Con todo lo que está pasando hoy en día. Es que eso no tiene nada de malo. ¿Mm? Sigue diciendo el pasaje: tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Cuando dice cerraron la mente se refiere a eso, que están en sus propios razonamientos, en sus propias ideas, en sus propios pensamientos. Y por causa de eso viene el endurecimiento de corazón. Dice Hebreos 3, 7 al 9, en la Nueva Traducción Viviente, yo se lo leo. Hebreos 3, 7 al 9 dice: por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. El milagro de los panes y los peces y que acababan de ver, parecerían suficientes para convencer a cualquier persona de que Dios estaba visitando una vez más a su pueblo en la persona de Jesús, ¿cierto que sí? Sin embargo, la mente de los discípulos estaba totalmente cerrada. No basta, atención, no basta asombrarnos ante Jesús y admirarlo. Es necesario confiar en Él como el Señor de cada área de nuestra vida. Porque muchas personas sí se admiran, uy, Dios cómo obra, Dios cómo hace esto, ¿cierto? Pero no dejan que Dios obre en su vida. No confían en Él. La dureza de corazón es una condición que puede desarrollarse también por el pecado no confesado, la rutina religiosa, el orgullo o la falta de humildad ante Dios. Un ejemplo clásico, bíblico, es el ejemplo de Faraón. ¿Sí recuerdan? Que está allí en Éxodo 7, Éxodo capítulo 7 hasta el 14 más o menos. Cuyo corazón se endureció repetidamente ante las señales de Dios. ¿Sí recuerdan? Que cuando vinieron las plagas, dice que una vez se quitaba la plaga, ¿qué pasaba con Faraón? Su corazón se endurecía. ¿Sí? Decía, ahora sí voy a dejar ir a los israelitas, pero apenas pasaba la plaga, se le olvidaba. Pero también los discípulos, como vemos en Marcos, pueden sufrirlo, pueden sufrir el endurecimiento de corazón, demostrando que nadie está exento. Por eso muchas veces pensamos solamente en que los impíos, los que no conocen a Dios, pero también a los discípulos, a los creyentes, les puede pasar. Algunas señales de un corazón endurecido y algunos ejemplos actuales. Señales de un corazón endurecido. Falta de entendimiento espiritual. Falta de entendimiento espiritual. Dice 1 Corintios 2:14, leo en la versión Dios habla hoy.
Primera a los Corintios 2:14, dice, el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías. Tampoco las puede entender porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Qué tremendo, ¿no? Me recuerda a los discípulos cuando Jesús les anunció su muerte. ¿Sí recuerdan? ¿Se han leído ese pasaje? Dice que Jesús empezó a anunciarles su muerte. ¿Y qué pasó? Los discípulos empezaron a contrariarse. De hecho, mirando el contexto histórico, como ellos no entendían muchas cosas, podemos ver que como ellos esperaban que Él fuera el Mesías, que los rescatara del yugo de Roma, pues para ellos eso era algo ilógico. ¿Cómo así que te vas a morir, luego no vienes a libertarnos? Y Pedro, que fue uno de ellos, decía, nunca tal que, nunca tal te acontezca, pero ellos no entendían. Por eso, porque su corazón estaba todavía ¿qué? Endurecido. No entendían el plan de Jesús, no entendían que era necesario que Él viniera a morir, como lo entendieron ya después. Por eso se escribe el Evangelio. De hecho, el mismo Pablo lo dice, ¿no? En Romanos, que era para que fuéramos justificados por su gracia, ya entendiéndolo, ¿sí ven? Pero en ese momento no, los discípulos no entendían cuál era el plan de Dios. Solamente aquel cuyo corazón no está endurecido puede entender lo que Dios está haciendo. De hecho, el domingo pudimos compartir aquí y le dábamos gloria al Señor con mi esposa porque pues estábamos viendo, de hecho me hubiera gustado que ella hubiera estado acá esta noche, estábamos viendo el testimonio de una hermana, cómo Dios le está empezando a ayudar a entender, ¿sí? Del porqué de las cosas, porque lo acontecido en nuestra familia. Y eso es bonito ver uno cómo Dios está ablandando ese corazón. Cómo ella misma, por boca de ella misma, dijo, estoy empezando a entender muchas cosas. Y eso es señal de que ese corazón está siendo ablandado, está siendo quebrantado. ¿Para qué? Para que pueda entender las cosas desde la perspectiva de Dios. Y por eso me hubiera gustado que hubiera estado acá, pero bueno, oramos para que el Señor siga haciendo su obra. Cómo Dios está haciendo esa obra maravillosa de llevarnos a entender sus propósitos. Otra señal, resistencia a la corrección. Resistencia a la corrección. El pueblo de Israel rechazó repetidamente el llamado de Dios a través de los profetas. Dice Jeremías capítulo 7, en la Nueva Traducción Viviente, Jeremías capítulo 7, versículos 24 al 26. Dice la palabra, dice, pero mi pueblo no quiso escucharme. Continuaron haciendo lo que querían, siguiendo los tercos deseos de su malvado corazón. Allí otra vez vuelve y habla, ¿no? Del corazón que es malvado. Retrocedieron en vez de ir hacia adelante. Desde el día que sus antepasados salieron de Egipto hasta ahora, no he dejado de enviarles a mis siervos, los profetas, día tras día. Pero mi pueblo no me ha escuchado, ni siquiera ha tratado de oírme. Han sido tercos y pecadores, aún peores que sus antepasados. Negarse a escuchar nos lleva a un endurecimiento de corazón. Dice Proverbios 29:1, Dios habla hoy, el que se pone terco cuando lo reprenden, pronto será destruido sin remedio. Qué tremendo, ¿no?
Proverbios 29:1, el que se pone terco cuando lo reprenden, pronto será destruido sin remedio. Alguien decía que las advertencias raramente vienen con cuenta regresiva, ¿sí? Como para que la gente, como una bomba, ¿no? Que está en la cuenta regresiva y ya. Y cuando ya se va a acabar el tiempo, la gente sale corriendo. Las advertencias rara vez vienen así. No vienen con advertencia de hasta aquí para que se salve. Ya que en la vida no sabemos cuándo será nuestra última oportunidad de cambiar. Un corazón endurecido se niega a escuchar la corrección y por lo tanto siempre estará expuesto al desastre. Por eso, el mejor momento para cambiar nuestra manera de ser es tan pronto cuando te das cuenta de que hay que hacer un cambio. Ese es el mejor momento. Y aquí cabe la pregunta, ¿en qué áreas de tu vida puedes identificar la dureza de corazón? Medita allí en tu corazón y que esa sea tu oración en la noche o en la mañana. Como decía el salmista, ¿no? Examina mi corazón, Señor. Examina mi corazón, oh Dios. Otra señal, insensibilidad al pecado. Insensibilidad al pecado. El rey Saúl persistió en su desobediencia. ¿Cuántos conocen la historia del rey Saúl? Está en 1 Samuel 15. Él persistió en ¿qué? En su desobediencia. No fue que desobedeció una vez, sino varias, y desobedeció la orden del Señor. Cualquier pecado al principio parece normal. Pero se hace más normal la segunda vez que se comete. Con el paso del tiempo, nuestro corazón se endurece y es más fácil repetir el pecado. Cuando ignoramos o rechazamos las advertencias de Dios y hacemos el mal, nos volvemos más insensibles. Por eso es que hacemos énfasis en que su merced lea la palabra de Dios. Leía un comentario esta mañana hablando de que la palabra de Dios dice que es como espada de doble filo y pone ese ejemplo de que es como espada porque a veces la gente la utiliza literalmente como la espada para azotarse unos a otros, para dar muerte a la gente. No, la palabra de Dios es como espada porque tiene la habilidad de penetrar lo profundo del corazón y de exponer ella solita cómo está la condición de tu corazón. Y por eso es que se hace necesario que usted lea la palabra de Dios, para que usted cada vez se haga más sensible, no insensible, sino más sensible al pecado. Porque entre más usted se llene de la palabra, más el Espíritu Santo va a poder trabajar en usted. ¿Por qué? Porque Él nos va a recordar la palabra. Por eso es que es tan importante, sobre todo aconsejo a los padres que estén allí fundamentando a sus hijos, a sus jóvenes, en el temor y la amonestación del Señor. Eso dice la Escritura, ¿no? Porque si no, los hijos van a crecer viendo todo como normal. Ay, eso es normal. Yo lo vi en el colegio. Desde pequeño lo vi eso. Mi tío, mi tía lo hacían. ¿Pero por qué? Porque no hay fundamento. Y el fundamento siempre va a ser la verdad de Dios.
Mientras que el fundamento del mundo es que es una mentira, es el engaño, son las mentiras de Satanás. Por eso el Señor nos hace énfasis, instruye al niño. Esta palabra estará de continuo en tu boca y se las enseñarás ¿a qué? A tus hijos, de día y de noche y cuando te acuestes y por el camino. Porque Satanás está aprovechando en este momento la ignorancia que hay de la palabra de Dios en las generaciones. Por eso las personas, los jóvenes se levantan como sin saber discernir. Joven, jovencita que me escuchas, métete con la palabra de Dios, porque si no te iluminas de la verdad de Dios, vas a creer tus propias mentiras o las mentiras que vende el mundo, que sabemos que son las mentiras de Satanás. Porque como siempre desde el inicio, desde el Edén, ¿qué dice Satanás? Con que Dios ha dicho. Siempre pone en tela de juicio y en duda la verdad y la veracidad del mandamiento de Dios. Eso hace Satanás. Y si no te pone un amigo, te pone alguien que, ay, eso no. Y los jóvenes, como tienen poca experiencia, como no tienen carácter, pues se dejan llevar por el consejo de sus amigos. Por eso es que, como lo decía en algún tiempo, se hace necesario que los jóvenes estén con personas adultas, mayores, maduros en la fe, para que aprendan a caminar con el Señor como es debido. Ser sensible a la palabra de Dios y someterse a ella puede ablandar nuestros corazones y ayudarnos a vivir como Dios quiere. Otra señal es la indiferencia hacia la necesidad de otros. Me recuerda el pasaje de el buen samaritano, ¿no? La parábola del buen samaritano. ¿Sí recuerdan que pasó? Estaba un hombre y lo robaron y lo dejaron allí tirado y el primero que pasó, cristiano. Era un cristiano. Y después el que pasó, el segundo que pasó, ¿quién era? Un sacerdote o un pastor, imagínense. ¿Y qué pasó? Ninguno lo recogió, solamente uno que no era ni judío ni del pueblo de Dios, era un despreciado, fue el que no fue indiferente a la necesidad de aquella persona que estaba allí en ese momento. Pero esa es una señal de dureza de corazón. Cuando a ti ya no te importan las personas, cuando pasas por allí y ves una persona en algún problema, en alguna situación, y ya no te da nada, pasas de largo y te dices ser cristiano, cuando el Señor nos ha llamado a ser ¿qué? Sal, luz aquí en la tierra. ¿Cómo van a conocer ellos a Dios sino a través de nosotros? Nosotros somos las manos del Señor, los brazos del Señor, lógicamente con la sabiduría, ¿no? Teniendo discernimiento, porque solo el Espíritu nos da la sabiduría para ayudar cuando es debido. Amén. Pero hay algunas señales actuales también en muchos lugares y en muchas vidas de un corazón endurecido. La rutina religiosa sin pasión, o la religiosidad que llaman. La religiosidad. Asistir a la iglesia, leer la Biblia, orar, pero sin una transformación interior. En Lucas 12:1, leo en la Nueva Traducción Viviente, Lucas 12:1, Jesús les advierte a las multitudes, de las cuales en nuestros días están en todas las iglesias, no solo en las mega iglesias, ¿no? Porque también a veces pensamos que solamente hay religiosidad en las mega iglesias. No, esto allá en esas iglesias, en la iglesia pequeña no. Que tuvieran cuidado con la levadura de los fariseos. Jesús les hizo esta advertencia. Dice, mientras tanto, las multitudes crecieron hasta que miles de personas se arremolineaban, dice.
y se atropellaban unas a otras. ¿Cómo estaban allí? Las multitudes crecieron. Jesús primero se dirigió a sus discípulos y les advirtió: tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. Y tal vez para muchos de nosotros nos resulta fácil indignarnos frente a la hipocresía de los fariseos, ¿no? ¿Qué decía Jesús de los fariseos? ¿Qué les aconsejó a los discípulos? Pero no como ellos hacen. ¿Por qué? Porque ¿qué? Porque recitan y no hacen, ¿cierto? Pero muchos sin pensarlo, ya sean iglesias grandes como en iglesias pequeñas, están en la misma posición, aparentando ser creyentes piadosos cuando su corazón está lejos de Dios. Cuando se dice ser un seguidor de Cristo, pero no se es obediente a su palabra. Esa es otra señal de endurecimiento de corazón. Cuando hay conformismo con el cumplimiento externo de las ordenanzas sin tener una transformación interna. Cumpliendo con los detalles estrictos, y esto y lo otro, en la iglesia hacemos esto así y esto así. Cumpliendo con los detalles, pero cometiendo faltas con el comportamiento, en el comportamiento en general. Por ejemplo, alguien podría ser muy generoso en la iglesia con los diezmos y las ofrendas, ¿sí? Y ser una persona muy consagrada en esa área, pero ser codo o ser tacaño, ¿sí me entienden cuando digo ser codo, no? Ser codo es ser tacaño ante las necesidades de otros. Esto es una señal de endurecimiento de corazón. O al contrario, ¿sí? No es que yo ayudo a la gente, esto y doy, pero no le obedezco al Señor. ¿Sí? Decía el pastor Netalí, que nos acompañó el domingo, gracias a Dios por su vida y por bendecirnos con la palabra, que uno es cristiano en la iglesia, pero también afuera. Y hay gente que es cristiana afuera, pero no en la iglesia. O al contrario también. Por eso Dios nos llama a tener un equilibrio en todo y a ser íntegros, integrales en todo. Sí, yo ayudo a la gente, pero ¿y la casa de Dios? Yo ayudo en la casa de Dios, pero cuando Dios me pone una necesidad afuera, justificación constante del pecado. Esa es otra señal de endurecimiento de corazón, justificación constante del pecado. Minimizar o racionalizar actitudes que sabemos que no le agradan a Dios. Ay, eso no tiene nada de malo, es que ya se volvieron religiosos, ya se volvieron legalistas. Es que son ya muy lameladrillos, ya son muy exagerados. Cuando tú empiezas a justificar algo pequeño, ten cuidado. Dice la palabra, tengan cuidado de las pequeñas zorras que dañan las grandes viñas. Esos pequeños pecados que tú no les pones atención y que empiezas a justificarlos, son los que poco a poco van endureciendo tu corazón. La falta de empatía y la compasión, lo que hablábamos ahorita, ¿no? Falta de empatía y compasión. Ignorar el dolor ajeno. Centrarse solo en uno mismo. Hay personas que piensan que la pobreza es el resultado de la pereza. En ocasiones sí, pero no siempre. Hay gente que no tiene la sabiduría para salir adelante, que necesita ayuda. No siempre es, ay, eso es porque es perezoso.
y que ayudar a otros solo les facilita ser más perezosos, o que ya no se debe evangelizar porque de todos modos tal persona ya no puede cambiar. Eso es endurecimiento de corazón. ¿Se imaginan donde el Señor hubiera sido así con nosotros? Tu corazón duro, no, esos ya no. Acabemos con todo. El orgullo espiritual. Esto sí se ve mucho en las iglesias, en las congregaciones. Creer que no necesitamos cambiar o aprender más de Dios. Hay personas para las cuales solamente hay una forma de adorar a Dios, la que ellos indican. Por eso yo doy gracias al Señor porque en esa área me ha ayudado mucho. Y siempre he tenido el principio que les he enseñado acá, a tener un equilibrio en todo. ¿Sí? A desechar lo malo y a tomar lo bueno. En este lugar, ¿cómo adoramos al Señor? Por ahora con las canciones, pero próximamente estaremos adorando al Señor con instrumentos, con cántico nuevo, con así, aplaudiendo, danzando para el Señor, gozándonos en su presencia. En otros lugares, pues solamente pondrán himnos, ¿sí? No habrá instrumentos, pero desde que sea para la gloria del Señor. Ahora no debemos irnos al otro extremo, ¿no? Porque hay cosas que no entran cuando es adorar al Señor, ¿no? No vamos a empezar a meter muchas cosas que no son debidas a la casa del Señor, ¿no? Como en muchos lugares, que ya se van al otro extremo. Ay, no, es que estamos adorando al Señor y ponemos eso. No, no cualquier cosa se puede poner en la casa del Señor. La música que tú escuchas afuera no es lo mismo para la casa del Señor. Recuerde que la adoración, la alabanza, la letra de las canciones tiene que ver con todo lo que exalte su nombre, porque ¿para quién es la adoración? Para el Señor. ¿Para quién es la alabanza? Para el Señor, no para ti ni para mí. Por eso el orgullo espiritual es una señal de endurecimiento de corazón. Resistencia al arrepentimiento. Esa es otra señal. Evitar la confrontación. ¿A cuántos les gustan que los confronten? Yo pensé que usted iba a decir, amén, pastor, ¿no es que así voy a crecer más? De resto el salmista dice en una parte, decía que los fieles a Dios me reprendan, decía. Dice, porque voy a crecer, eso para mí es una bendición. Evitar que ser confrontados en áreas de nuestra vida que necesitan ser restauradas. Esto es una señal de endurecimiento de corazón. Imagina a un joven que tras recibir consejos amorosos de sus padres o sus líderes, insiste en tomar decisiones erradas porque se cree saberlo todo. Esto es algo del común, ¿no? Sobre todo en la adolescencia. En la adolescencia no las sabemos todas. Creemos que no nos vamos a estrellar, que no, esto no pasa nada, eso. Déjenme vivir mi vida y después, ¡pum! Purrundún, dicen por ahí. Su corazón se endurece y no puede ver el daño que se causa, sino muchas veces hasta después de qué, de ver las consecuencias. Imagina también un creyente que ha servido por muchos años, pero se ha vuelto indiferente a la necesidad de otros, justificando su falta de amor con argumentos que a veces dirían tiene sentido, pero no justifican. Su falta de amor con argumentos racionales
Ambos ejemplos muestran cómo la dureza de corazón se manifiesta en la vida cotidiana. Ahora miremos algunos peligros de la dureza de corazón. ¿Qué peligros hay? Para que ponga allí señal de advertencia. Impide experimentar la plenitud de la presencia de Dios. Impide experimentar la plenitud de la presencia de Dios. Bloquea el crecimiento espiritual y el aprendizaje. Cuando una persona tiene endurecido su corazón, no avanza, no aprende. Por eso, cuando el Señor a ti te habla y tú no le obedeces, eso endurece cada vez más tu corazón. Y por eso no creces, por eso no avanzas en el Señor. De hecho, creo que compartí una vez un versículo que hablaba de eso, ¿no? Hablando del estancamiento, que está muy ligado al obedecer. ¿Sí? Jesús dijo por ahí que al que se le daba, más se le iba a demandar. Y que el que no, esto aún lo que tenga se le va a ¿qué? Se le va a quitar. Pastor, el Señor no me habla. ¿Cuánto tiempo llevo hablando del Señor de que le obedezcas en cierta área y tú no le has hecho caso? Y dices que Dios no te habla y dices que estás estancado, estancada. ¿Por qué? Porque no le obedeces. Otra consecuencia, nos lleva a perder sensibilidad frente al pecado y la voz de Dios. Nos lleva a perder sensibilidad frente al pecado y la voz de Dios, lo que hablábamos ahorita. Genera aislamiento espiritual y relacional. Genera aislamiento espiritual y relacional. ¿Por qué? Porque cuando la persona está en dureza de corazón no quiere ser reprendido. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a apartar. Se aísla espiritualmente hablando, deja de congregarse, deja de buscar la presencia del Señor porque sabe que Dios le va a hablar. ¿Cierto que sí? ¿Qué pasaba con el pueblo y los profetas? No querían escucharlos. Antes los mataban, los apedreaban. ¿Cierto? Pone en riesgo el testimonio cristiano ante el mundo. Esa yo creo que es una de las más tremendas, ¿no? Y así hay mucha gente en las iglesias con su corazón endurecido, no dejando que Dios obre en su corazón, no dejando que la palabra obre en su corazón, pero se dicen ser cristianos y van a la iglesia. ¿Qué pasa con una persona que lleva mucho tiempo, pero no pone por obra la palabra, pero la ven fielmente congregarse todos los domingos? ¿Qué pasa allá afuera? No da un buen testimonio. La iglesia muchas veces pierde efectividad por eso. Se ve afectada la iglesia. Un ejemplo bíblico, el pueblo de Israel, que por la dureza de corazón vagó 40 años en el desierto y no encontró la tierra prometida. ¿Sí recuerdan? La dureza de corazón puede llevar incluso a rechazar la salvación. Jesús lloró sobre Jerusalén en Lucas 19, versículos 41 al 44. Jesús lloró sobre Jerusalén porque no reconocieron el tiempo de su visitación, sino que tenían ¿qué? Su corazón endurecido. Ahora, ¿cómo tratar la dureza de corazón?
¿Cómo tratar la dureza de corazón? Miremos algunos principios. La Biblia nos muestra varios pasos para tratar la dureza de corazón. Número 1, reconocer la condición. Reconocer la condición. Admitir que nuestro corazón puede estar endurecido. Dice 2 Corintios capítulo 13 en el versículo 5, palabra de Dios para todos. 2 Corintios 13:5. Examínense, ¿qué dice? Examínense a ustedes mismos y pónganse a prueba para ver si están firmes en su fe. Qué tremendo, ¿no? Eso es lo que tú y yo debemos hacer cada día. Cuando estamos en nuestro tiempo devocional, cuando estamos clamando al Señor, eso es lo que tú y yo debemos allí estar. Señor, examíname. Señor, muéstrame cómo estoy. Número 2, arrepentirse sinceramente. Arrepentirse sinceramente. Confesar el pecado y pedir perdón a Dios que ablande nuestro corazón. El salmo que leíamos ahorita, Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Usted debe pedirle al Señor que obre en su vida. Por eso se hace necesario confesar nuestros pecados, ¿sí ve? Porque el pecado no confesado endurece nuestro corazón. Usted se acostumbra. Usted ya se acostumbra. Pero si usted va y se arrodilla delante del Señor, Señor, mira, yo reconozco que esto está mal. Por favor, ayúdame. Ayúdame a dejarlo. Dios responde. Porque esa es una oración conforme a la voluntad de Dios, ¿o no? ¿Dios quiere que tú y yo nos apartemos del pecado? Claro. Pero como dice la Escritura, ustedes no reciben, ¿por qué? Porque no piden. No piden. Muchos estarán haciendo o pidiendo cosas extraordinarias ahorita para este nuevo año, pero que la petición principal en este año sea, Señor, hazme un corazón nuevo, dame un corazón limpio. De hecho, creo que comenzando el año vamos a ver si hacemos un estudio sobre el corazón, los domingos, en los servicios. Vamos a ver si hacemos, como la gente se hace empezando año chequeo médico, ¿no? Hay mucha gente que en enero se manda a hacer la tecnomecánica, como los carritos se hacen la tecnomecánica, entonces van y se miran a ver cómo está la circulación, cómo está la carrocería, ¿sí? Cómo está el aceite. Entonces la gente, ¿no? ¿Cómo estoy de la sangre? ¿Cómo estoy de los pulmones? ¿Cómo estoy de la presión arterial? Entonces vamos a ver si hacemos un chequeo espiritual empezando año. De hecho sería un buen tema para el ayuno, ¿no? ¿Cuántos están preparados esperando el ayuno? Espero que sea así. De hecho vamos a dar algunas indicaciones. Lo que sí queremos es que usted lo haga voluntariamente, los que puedan sacar el tiempo, los que puedan tener la disposición. No vamos a hacer las cosas obligados, porque eso nos sube delante del Señor. No le presentaré al Señor ofrenda que no me cueste. Buscar la presencia de Cristo. Número 3. Como los discípulos, necesitamos que Jesús entre en nuestra barca y calme la tormenta. Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Número 4, sumisión al Espíritu Santo. Sumisión al Espíritu Santo. ¿A cuántos el Espíritu Santo les habla? ¿Sí le habla a su corazón? ¿Sí le redarguye? Cuando usted está haciendo algo que no debe, que es contrario a la palabra, ¿sí el Espíritu lo inquieta? Esa es la sumisión al Espíritu Santo. Usted tiene que obedecer a la voz de Dios. Jesús dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar solos.
Les voy a dejar al ayudador, al consolador, al paracletos. Él les va a recordar todas las cosas. Permitir que el Espíritu obre en nosotros y nos transforme. Hebreos 3:15, no endurezcan sus corazones como en la rebelión. ¿Cómo tratar la dureza de corazón? Número 5, vivir en la comunidad de fe, la iglesia local, la iglesia donde el Señor te ha plantado. Ser fiel, congregándote. Compartir luchas y recibir apoyo y exhortación y ánimo de otros creyentes, porque para eso es la iglesia. Por eso lo que preguntaba ahorita, ¿cuántos les gusta ser confrontados? Eso hace parte de ser iglesia, porque en muchos lugares, ay no, es que no critiquen, no murmuren, están juzgando. Hay un pasaje donde dice, dejen que los de afuera juzguen a los de afuera, pero nosotros, o dejen que Dios juzgue a los de afuera, pero nosotros debemos ser exhortados los unos a los otros aquí en la iglesia. ¿Cómo no vamos a corregir al hermano, a la hermana si lo vemos mal? Eso también es amor, así es. ¿Qué tal un papá no diciéndole nada a su hijo? Aunque hay muchos papás así, ¿no? Ven a los hijos haciendo esto, haciendo lo otro y no los reconvienen, no los corrigen, los dejan hacer lo que quieran. No. Y esto para los papás, de hecho, a los que están aquí que son papás. Cuando usted traiga a su hijo a la iglesia, usted es el que tiene que hacerse cargo de su hijo. Usted no puede, bueno, cuando están con la maestra, pues lógicamente están bajo la dirección de la maestra, pero usted tiene que instruir a su hijo en que es una autoridad en ese momento y que debe sujetarse y obedecer a la autoridad. Pero cuando no es así, pues, ¿quién es el que tiene que hacerse cargo de su hijo? Usted, papá. Porque si usted se lo deja a otra persona acá, pues él no lo va a pasar por la galleta, no le va a obedecer. Y entonces empieza a correr, empieza a pararse, empieza a hacer... No, los hijos tienen que estar al lado de sus papás y los hijos sujetos. Amén. Hebreos 13:3 dice que exhortándonos los unos a los otros cada día y animándonos. Eso dice la Escritura. Exhortándonos y animándonos. Y número 6, practicar la humildad. Esto también se ve mucho en las iglesias. Reconocer que necesitamos aprender, cambiar y crecer. Primera de Pedro 5:5 dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Cuántos humildes hay aquí? Espero que así sea. Y con amor lo digo, cuando lo exhortemos, espero que así mismo reciba la corrección, la instrucción, porque estamos formando un carácter, estamos formando disciplina en ustedes. Amén. ¿Dónde están las ovejas del Señor? Espero que sí sea así. La oveja que obedece, camina, se sujeta. Pero el que es cabrito, hay muchas personas que han tenido conflictos en sus familias y solamente cuando se dan cuenta de que tienen dureza en su corazón por algún resentimiento, en oración piden perdón a Dios y Dios les da fuerzas para perdonar. Y al hacerlo experimentan paz, una paz que no habían sentido en años, y su relación con Dios y su familia es restaurada. Hay muchas personas, de hecho cristianos exitosos, muy ocupados, que se envuelven mucho en los afanes y en la rutina, y eso los hace insensibles a la voz de Dios. De hecho, cristianos que se ocupan tanto en hacer la obra y en estar sirviendo y haciendo muchas cosas,
que olvidan la parte de tener comunión con el Señor. Muchas veces por eso el Señor tiene que ponerlos a descansar y ponerlos en quietud por algún tiempo, y no voluntariamente, a veces involuntariamente. Y allí los lleva a reflexionar y el Señor los coge, tenía que tenerte así, quietico, para hablarte, porque estás así o estás así. Y eso los lleva a reflexionar y a reconocer la dureza de su corazón y buscar de nuevo la presencia de Cristo. Amén. La dureza de corazón es una condición que ningún ser humano puede vencer por sí mismo. Así como los discípulos no podían calmar la tormenta, tampoco podían entender plenamente la obra de Jesús sin su intervención. Esto nos muestra nuestra absoluta necesidad de Cristo, ya que solo Él puede ablandar nuestro corazón y darnos entendimiento espiritual y transformar nuestra vida. Amén. El Evangelio es el mensaje de que Dios en Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso dijo el Señor en Lucas 19. Yo he venido ¿a qué? A salvar lo que se había perdido. Jesús no solo camina sobre las aguas, sino que vence el pecado. La muerte y la dureza de nuestro corazón por medio de su sacrificio y su amor es nuestra respuesta. Y nuestra respuesta, debe ser buscarle con humildad. Abrirle la puerta de nuestro corazón y permitirle obrar en nosotros. La dureza de corazón nos separa de Dios, pero la gracia de Cristo nos restaura. Por eso la invitación en esta tarde, en esta ya noche, amada iglesia, es a rendirnos ante Él, reconociendo que solo en su presencia podemos experimentar verdadera libertad y plenitud espiritual. En conclusión, amada iglesia, la dureza de corazón es un enemigo silencioso pero poderoso. Nos roba la visión, apaga la pasión y nos aleja de la voluntad de Dios. Hoy el Señor nos llama a examinar nuestro corazón, a reconocer cualquier área endurecida y a pedirle que la ablande. No importa si somos jóvenes en el Evangelio o ya con mucho tiempo en el Evangelio, todos necesitamos la obra transformadora de Cristo. Así que en esta noche este mensaje nos impulse a buscar a Cristo con sinceridad y a permitir que Él renueve nuestro corazón para su gloria. Que el Señor nos ayude a mantener nuestro corazón blando y sensible a su voz. No permitamos que la rutina, el pecado o el orgullo nos roben la comunión con Dios. Recordemos siempre que nuestra necesidad de Cristo, el único que puede transformar nuestro interior y darnos una vida abundante. Que podamos orar y decir, como decía el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 139, 23. Te invito para que oremos. Y conforme te haya hablado el Señor, o a los que nos ven a través de esta transmisión en vivo les haya hablado el Señor, oremos. Cierra allí tus ojos y habla allí con tu Padre. Sé tú personal con Él. Háblale allí que Él te escucha. Y que cada uno de nosotros ponga su corazón delante de Él, que Él ya lo conoce. Él conoce todo de tu corazón, todo. Lo más profundo, lo más íntimo, lo que tú crees que nadie sabe, Dios sí lo sabe. Nosotros no conocemos el corazón de nadie, solo Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Rey de Gloria. Señor, reconocemos que muchas veces nuestro corazón se ha endurecido, Rey de Gloria. Hoy, a la luz de tu palabra, examinábamos varias cosas, Señor.
Muchas veces también el sufrimiento, las situaciones traen endurecimiento a nuestro corazón, porque empezamos a quejarnos. Eso hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ante las situaciones, las circunstancias, empezó a quejarse, empezó a rebelarse. Y poco a poco eso trajo endurecimiento a su corazón y por eso no pudieron entrar en la tierra prometida. Señor, reconocemos que nuestro corazón muchas veces se ha endurecido, Padre, por favor, perdónanos. Perdónanos por nuestra indiferencia. Perdónanos tal vez por nuestro orgullo, Señor. Muchas veces orgullo espiritual, creyendo que porque tenemos algún conocimiento, ya sabemos todo, cuando la Escritura dice que el que crea saber haga como si no supiera nada. Y no debe haber orgullo intelectual en nosotros, sino ser mansos, humildes, no contenciosos con la palabra, dice la Escritura, sino amables, apacibles. Perdónanos por nuestro orgullo, perdónanos por nuestra falta de sensibilidad, Señor, si tal vez has puesto la necesidad frente a nosotros y hemos pasado de largo, Señor, hemos sido insensibles. Tal vez porque nos han fallado muchas veces. Tal vez, dice la Escritura, es tan tremendo cuando dice la Escritura que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Debemos estar alerta, debemos estar apercibidos. Señor, te pedimos que cada día entres más y más a nuestra vida, Señor. Como cantábamos ahorita, Señor, queremos menguar, Señor, para que tú crezcas en nosotros. Menos de nosotros y más de ti, Señor. Menos de mí y más de ti, Señor. Que calmes mis tormentas, Señor, y que me des un nuevo corazón. Ayúdame, Señor, a vivir con humildad, compasión y amor, buscando tu presencia cada día. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor. ¿Cuánto fuimos edificados? Que así sea. Si es para el Señor, déselo a Él. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Los invito a que sigamos honrando al Señor con aquello que usted haya dispuesto, conforme al Señor le haya prosperado. Como dice la Escritura, hágalo voluntariamente, hágalo de corazón como para el Señor. Y hágalo con alegría, de corazón, sabiendo que Él es el dueño de todo y que Él es el que nos bendice, Él es el que pone la gracia, Él es el que da la sabiduría para hacer las riquezas. Todo proviene de Él, es maravilloso. Como Él es el que hace prosperar todo. Es Él. Nosotros hacemos nuestra parte, claro, pero solo es Él es el que abre el camino. Recordándoles nuestros próximos servicios, no olviden, este próximo miércoles retomamos nuestro horario normal. Todos los miércoles estudio bíblico, ¿a qué horas? A las 7 de la noche. Muchos están en vacaciones, de hecho, esperaba que algunos estuvieran en esta noche en este estudio bíblico, porque estamos en un tiempo donde muchos están descansando, debemos aprovechar. Entonces, todos los miércoles, no olviden, 7 de la noche, estudio bíblico, estamos estudiando los evangelios, vamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, así que les extendemos la invitación. También no olviden que tenemos tiempo de oración, estamos orando aquí, clamando al Señor, y hemos visto cómo Dios está orando. Yo le doy gloria al Señor por eso, porque se ha visto el fruto del tiempo de oración. Los que tal vez no estén mucho en el tiempo de oración no lo podrán ver, pero los que estamos aquí clamando, estamos viendo la respuesta del Señor. Gloria a Él. Entonces todos los miércoles, no olviden, de 5:30
a 6:30. Estamos aquí orando por las necesidades de cada persona. Y los domingos de 7:30 a 8:30 estamos también clamando, tiempo de oración, clamor por la iglesia, por las necesidades de la iglesia, porque la iglesia avance, porque la iglesia siga siendo sal, luz. Amén. No olviden que estamos próximos al tema del ayuno. Lo tenemos programado para el segundo fin de semana de este mes que viene, para ese puente. Entonces, aquellos que, como decíamos, quieran hacerlo voluntariamente, que estén dispuestos, que quieran sacar el tiempo, ya les vamos a explicar cómo lo vamos a hacer. Amén. Entonces, va a ser un tiempo de gran bendición. Yo sé que sí. El Señor se va a glorificar mucho. Amén. Vamos a ser renovados espiritualmente hablando. Amén. Entonces, no lo olviden. Para el segundo fin de semana, el puente, vamos a tener 3 días de ayuno. De hecho, voy a adelantarles el horario, lo vamos a hacer de 8 a 4. Perdón, de 6 a 4. De 6 de la mañana a 4 de la tarde lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo los 3 días. 6 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces vamos a hacerlo en ese tiempo, amén. ¿Listo? No importa si no sale ahí en el aviso, aquí lo estamos haciendo y ya después corregimos, amén. Entonces, bueno, todos preparados. También, no olviden, estamos sirviendo también al Señor en el área del aseo. Aquellos que tengan la disposición, que tengan el tiempo, vuelvo y digo, ahorita hay tiempo porque están descansando, pero pues háganlo voluntariamente, no lo haga obligado. Todo lo hacemos aquí como para ¿quién? Como para el Señor. Y cualquier cosa que hagamos para el Señor no es en vano. Sea poquito, sea mucho. Dice que nada de lo que hagamos para el Señor, ¿qué? Se quedará sin recompensa. Así que usted no pierde su tiempo, si pasó un trapo, si barrió, usted no perdió su trabajo, porque Dios, ¿qué? Lo sabe. Amén. Y Él es el que recompensa. No olviden también nuestro próximo servicio, el domingo, 9 de la mañana. Todos los domingos celebramos nuestro culto de alabanza y adoración al Señor a las 9 de la mañana, y cada último fin de semana del mes celebramos la cena en honor a nuestro Señor, recordando el sacrificio de Cristo, y compartimos la palabra hablando de temas del Evangelio. Amén. Creo que no es más. Todo lo otro está en stand-by, discipulado, maestras del bien. Oramos para que el Señor nos dé sabiduría, cómo avanzamos en todas estas cosas y que el Señor nos ayude. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y con esto quedamos despedidos, deseándole a todas las personas que nos están viendo que Dios haya sido su guía, su fortaleza y su dirección en este año, y que en este próximo año Él sea su prioridad y siga fortaleciendo su vida y guiando su caminar con Él. Amén. Eso es lo principal. Si estamos en las manos del Señor, estamos en las mejores manos. Si estamos en su voluntad, estamos en el mejor camino. Busca su voluntad en todo lo que hagas, dice el proverbio, y Él te mostrará cuál camino tomar. Amén. Entonces, les bendecimos a todos y gracias también por seguirnos, por apoyar esta obra, este ministerio, los que nos siguen, los que nos apoyan de una u otra manera. Le damos gracias al Señor por sus vidas y seguimos orando por ustedes y porque Dios haga la obra en sus familias. Y continuamos avanzando en el camino del reino. Amén. Te invito para que oremos y le demos gracias al Señor, y con esto quedamos despedidos. Padre, te damos gracias una vez más en esta noche, Señor. Gracias, te bendecimos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por instruirnos, gracias por exhortarnos, gracias por animarnos, Señor. Gracias por el alimento espiritual que recibimos en tu casa, Señor. Ayúdanos no solamente a recibir, sino también ayúdanos a dar, a poner por obra, a compartir, Señor, lo que tú nos das en tu casa, Señor. A llevar este mensaje y compartirlo en la vida de otros, Señor bendito. Gracias por la fortaleza que nos das. Gracias, Señor, por todo este tiempo. Gracias, Señor, por la fortaleza que nos has dado hasta este momento. Gracias por proveernos, Señor. Gracias por sostenernos durante todo este año, Señor. Gracias porque hemos visto la gloria tuya, Señor. Hemos visto tu mano en nuestras vidas,
hablándolo a título personal como a título de la iglesia, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque siempre podemos contar contigo y vemos la gloria tuya en nosotros, Señor. Señor, bendecimos las ofrendas. Gracias, Padre, porque tú eres el que hace prosperar nuestro trabajo. Señor, seguimos clamando para que tú confirmes la obra de nuestras manos, Señor. Clamo por sabiduría, Señor, porque nos dé la sabiduría para ser buenos mayordomos, para administrar las riquezas, para emprender, para crear, Señor, para hacer nuevas cosas, porque tú eres el que da la sabiduría para todo, en todo arte. Eso dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que todo lo que hagamos sea para la gloria tuya, que siempre pensemos en el reino, siempre pensemos, Señor, en la prioridad que es lo tuyo, y tú nos darás para lo demás, Señor, porque tú conoces nuestras necesidades. Gracias, Señor, por la vida de cada persona que participa, Señor, con gozo en ofrendar para tu casa. Te bendecimos, Rey de Gloria, y te damos gracias, y dejamos este resto de día y de año en tus manos. En tu presencia seguimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un saludo a todas las personas que se conectaron. Que el Señor les bendiga. Un bendecido año para este próximo 2026, llenos de la presencia del Señor y siguiendo en sus caminos. A todos bendiciones.